Teoría psicoanalítica. Corporación Universitaria Todo de Dios. Trabajo presentado por Victoria Rivas, Paola Ibáñez, Liliana Pedraza, Sebastián Vargas y Adriana Chacón. El psicoanálisis es un método creado por el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. En este video veremos el caso de Ana O. y su enfermedad, la histeria. Ana, o mejor, Berta Pagen, fue una feminista judía de nacionalidad austriaca que alcanzó renombre como defensora y pionera de los derechos de la mujer y del niño. La historia de Freud empieza con su amigo, el Dr. Joseph Breuer, y su paciente, durante 2 años, Ana O. Ana tenía 21 años, poseía una formación intelectual alta, era muy preparada, pasó la mayor parte del tiempo cuidando a su padre enfermo. Ana O. fue tratada por Breuer debido a una afección de tos severa, parálisis en las extremidades del lado derecho de su cuerpo y trastornos de visión, audición y habla, así como alucinaciones y pérdida de la conciencia. Ana fue diagnosticada con histeria. Freud defendía que su enfermedad era consecuencia del resentimiento por la enfermedad real y física de su padre, quien posteriormente murió. A la muerte de su padre, Ana empezó a rechazar la comida, desarrolló una serie inusual y extraña de síntomas, perdió sensibilidad en las manos y los pies, parálisis parciales y espasmos involuntarios, alucinaciones visuales. Todo esto sin una causa física justificable. Además de estos síntomas, presentaba fantasías, cambios dramáticos de humor y varios intentos de suicidio. El diagnóstico de Breuer fue histeria, lo que significaba que tenía síntomas en el cuerpo de origen psíquico. Durante las noches, Ana se sumía en estados de hipnosis espontáneas, a las que ella llamaba nubes. Breuer observó que mientras Ana experimentaba sus ausencias, murmuraba palabras o frases para sí misma. En su tratamiento, realizó diversos trabajos de hipnosis para averiguar algo más sobre su trastorno y encontró que estas palabras eran, según él, fantasías profundamente melancólicas, que a veces se caracterizan por una belleza poética. Fue así como surgió la Asociación Libre, en donde las sesiones de hipnosis con Breuer, Ana se centraba en hablar, dejando fluir los pensamientos, diciendo cualquier cosa que le venía a la mente. Etapas de la enfermedad. Breuer resume la enfermedad de Ana O. en 4 etapas. La primera de ellas, la incubación latente, etapa que va de julio de 1880 hasta aproximadamente el 10 de diciembre de ese mismo año, momento en que la enfermedad de Ana empieza a emerger de forma clara. La segunda etapa, la enfermedad manifiesta. Aquí los síntomas están en su punto más álgido, pero paralelamente Ana empieza a mostrar una cierta recuperación gracias al tratamiento. Desgraciadamente esta recuperación fue interrumpida en abril de 1881 cuando su padre enfermo fallece. La tercera etapa, el sonambulismo intermitente. La muerte de su padre afecta gravemente a Ana y el 7 de junio de 1881 empieza a mostrar tendencias suicidas. La cuarta y última etapa es la recuperación. Breuer afirma que después de su tratamiento, Ana realiza una lenta recuperación de su enfermedad, que se alarga hasta junio de 1881. Los síntomas. Los síntomas exhibidos por la propia Ana durante todo el proceso fueron muy variados, desde una tos a los síntomas comportamentales más diversos, incluyendo el sonambulismo. Algunos de los síntomas fueron parálisis, parálisis en el brazo y la pierna derecha, movimientos oculares involuntarios, incluyendo problemas de visión, y en diciembre de 1881, un estrabismo. Presentó hidrofobia, letargo. Breuer se da cuenta que a pesar de los estados de trance que tenía la paciente, ella podía hablar de sus fantasías diurnas
y de otras experiencias, sintiéndose mejor posteriormente. A esto, Ana le llamaba limpieza de chimenea y la cura de la palabra. En algunas ocasiones, durante la limpieza de la chimenea, Ana proporcionaba datos que permitían tener mejor comprensión de algunos síntomas. Breuer llamaba a esto limpieza o catarsis. Los síntomas tienen significado cuando el paciente puede comprender el origen de sus síntomas. Entonces se liberan las emociones reprimidas, por lo que no necesitan expresarse a través de ellos. Ana fue mejorando poco a poco, sin embargo, siempre necesitaba de Breuer en sus estados hipnóticos. Según Freud, Breuer reconoció que la paciente se había enamorado profundamente de él y también él se sentía atraído por ella. Además, ella le contaba a todos que estaba embarazada del doctor, por lo que Breuer tuvo que abandonarlo todo, incluso su interés por la histeria, para poder conservar su matrimonio. Ahora tendremos el análisis. El caso de Ana O inicialmente no tenía fundamentos científicos, sin embargo, a través de la experiencia que vivieron el paciente y el analista, aportaron fundamentos en el inicio del psicoanálisis, que exteriorizan los recuerdos reprimidos y bloquean al paciente expresándose en dolencias físicas. Bueno, la unión de Freud y de Breuer permitió la identificación por primera vez y se relacionaban con sus síntomas psíquicos. En cada situación había como una serie de incidentes y cada uno de ellos, o cada uno de los cuales debía ser llevado del inconsciente al terreno consciente. A mí me llamó mucho la atención la simbología. La simbología de las fantasías, pensar que todas son aterradoras y la manera como la gente se liberaba de las emociones reprimidas para superar las fobias que presentaban. Me queda una inquietud. Detrás de todas las neurosis histéricas siempre va a haber un deseo sexual. ¿Qué piensan ustedes? De acuerdo con lo que leímos, ¿es necesario que el paciente se enamore de su analista para que el tratamiento tenga éxito? Si se excede el afecto, yo considero que se convertiría en una dificultad para el tratamiento. La transferencia eterna de una pareja. En el caso en que se presente el exceso de afecto, es responsabilidad del analista manejarlo de manera que se ponga fin a este sentimiento y no sea motivado. ¿Y por qué Freud no continuó con la hipnosis? ¿No era más práctico esta técnica? La hipnosis, además de ser provocada, podía ser sugestionada, mientras que la cura del habla permitía, además de recuerdos, la expresión de ideas y emociones. Freud solicitaba a Berta decir lo que se le ocurriera sin hacer juicio o clasificación de sus ideas. Sí, la catarsis permitía la descarga de emociones y sentimientos, liberaba a Berta y generalmente en las noches después de terapia quedaba más tranquila. De acuerdo con el libro que Freud escribieron, la histeria y su teoría. La histeria es el resultado de una experiencia traumática que no puede aceptarse dentro de la formación en los valores de una persona. Las deficiencias de esta teoría es básicamente que la introspección no se puede comprobar científicamente. Con la interrupción del tratamiento, Ana no quedó curada totalmente. ¿Y por qué tomó solamente como objeto de estudio que las percepciones, ideas y como los sentimientos varían dependiendo de la edad en que se encuentre el individuo? Es decir, las fantasías de un niño no son iguales a las de un adulto. Parece que el enfoque hubiese sido solamente en experiencias infantiles, ¿verdad? Además, de acuerdo con lo que leí en el texto,
El tratamiento duraba mucho tiempo y requería un seguimiento constante del terapeuta para dar un análisis acertado. El gran aporte definitivamente es el descubrimiento de las zonas del inconsciente, preconsciente y consciente. También la Importancia de nuestra parte. Y bueno, además de la figura materna y bueno, y las paternas. Igual, Freud retomó posteriormente lo que Breuer no había reconocido abiertamente, y es que en el fondo de todas estas neurosis histéricas hay un deseo sexual. Y pues ya para terminar es importante reconocer que Ana se convirtió en una inspiración de la teoría de la personalidad muy influyente y obviamente en el